están a todos? Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en una nueva emisión del Foro Homeopático. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Perla. Hola, doctor Galen, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo están todos? Y también tenemos aquí como invitado especial a un homeópata que nos está visitando de la ciudad de Morelia, desde Morelia, y les presentamos al doctor Daniel Cárdenas Ballesteros. Gracias, doctor, por acompañarnos en línea. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias y mucho gusto. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas, doctor. Y bueno, vamos a empezar con un tema fabuloso, maravilloso, que a mí me gustó bastante, que es el trastorno de ansiedad, el pánico y los miedos en torno a la pandemia de COVID-19. Es un tema fabuloso y sobre todo muy actual, muy de moda y que nos va a servir demasiado porque todos los días llegan consulta de pacientitos que están con este trastorno de ansiedad y miedos. Sí, la verdad es que aunque en general siempre lo hemos presentado, es algo que siempre se presenta mucho en la consulta, pero actualmente se ha como incrementado y se ha hecho mucho la demanda de este tema, ¿no? Yo tengo, hemos estudiado todos que la ansiedad no siempre tiene que ser mala, porque tenemos todos la concepción de que la ansiedad es algo patológico, es algo agresivo para el organismo. La verdad es que también existe dentro de toda la clasificación de la ansiedad una ansiedad fisiológica. Y es este tipo de ansiedad, doctor Daniel, doctor Allen, es este tipo de ansiedad que va como intrínseca en la vida y que es la que nos ayuda a que nosotros podamos enfrentarnos, a experimentar cambios, a enfrentarnos a situaciones nuevas. Sí va acompañada de algunos síntomas como que se te seque la boca, de que tengas cierta inquietud, de que tengas sudoración, de que puedas presentar cierta cefalea, pero ¿por qué es fisiológica o por qué podemos decir que es buena? Porque en el momento en el que uno resuelve esa problemática que te llevó a ese cuadro de ansiedad, se resuelve de manera automática y tu organismo lo resuelve sin ningún problema. Y en algunos temas, en otros foros, también se ha platicado de este tipo de ansiedad. El problema es cuando entramos en esta ansiedad patológica de la que vamos a hablar exactamente el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya entra un factor externo que difícilmente, y aunque se resuelva, ahí se queda. Sí, doctor Daniel, cuéntanos, ¿qué te parece el tema? Platícanos algo, por favor. Es algo súper interesante y como decía aquí la doctora Perla, es algo que después de lo de la pandemia ha aumentado muchísimo y muchas veces no tenemos como el conocimiento total de qué es la ansiedad, ¿no? O sea, como que de repente se puso más de moda y la realidad es que, como dice la doctora, no siempre es mala la ansiedad. Es esa ansiedad que nos lleva muchas veces la fisiológica, la normal, como a cumplir ciertas cosas, cosas que, por ejemplo, oye, me pique no haber hecho esto y nos genera cierta ansiedad y es lo que nos ayuda a cumplir, nos empuja. Y el problema, como dice también la doctora aquí Perla, es cuando se queda esa ansiedad, cuando se convierte en una enfermedad, cuando no la podemos parar. Y creo que de aquí podemos sacar muchísimo de compartir lo que hemos visto con este tema que da mucho de qué hablar. Sí, el instinto de conservación. Les digo a mis pacientes, el estar en un estado de alerta. Por ejemplo, cualquier miedo te asusta un perro y en ese momento puedes tomar dos decisiones, o atacarlo con más fuerza o salir corriendo. Y para eso necesitamos mucha adrenalina que el instinto de conservación nos da. Entonces es necesario, como bien estamos comentando. Y fíjense que los niveles de ansiedad, hay que decirlo, que es la ansiedad, la antesala del miedo. Después viene el miedo o el temor y después la angustia, un pánico exagerado en el cual se sale de control. Uno que es el sórico, la ansiedad, luego el temor o el miedo es psicósico y es sifilítico, el pánico o la angustia. Sí, además es súper importante hablar de esta cuestión patológica, ya que vemos que cuando estamos hablando de la ansiedad patológica como tal, estamos hablando de un futuro incierto, de algo que es amenazante, y es algo que está ocurriendo con los pacientes con COVID, ya sea que lo presenten antes de poderse contagiar de la enfermedad, es un futuro incierto, el tener que estar resguardado, el tener que tener muchas medidas para no contagiarse, o en los pacientes que lo están cursando, que es mucha más la ansiedad tanto del paciente como el del familiar que está con ellos,
Y en los pacientes post-COVID, hace rato nos platicaba el doctor Daniel precisamente de los síntomas en un paciente post-COVID, ¿no? Y como muchas veces pues se quedan los síntomas ya después de haber tenido el COVID. Y creo que aquí lo que es muy interesante con la homeopatía es cómo cada quien expresa de manera distinta la ansiedad, ¿no? Cada organismo lo expresa diferente. Y creo que, híjole, hay una gran variedad de medicamentos y está muy interesante este tema para poder ser abordado desde el punto de vista homeopático. Ahorita que llega el paciente y nos dice, tal vez les ha pasado a ustedes, es que ya me vieron 2, 3, 4 médicos y ninguno sabe qué tiene, o en mis estudios de laboratorio me dicen que estoy perfectamente bien. Y uno ve los estudios, está a todo dar, pero lo emocional, que llega, como dicen, la taquicardia, la agitación, los temblores, la falta de aire, que ahí tenemos que dar un medicamento de acuerdo a lo que más le está estresando. Si el paciente te dice, es que tengo mucho susto, miedo de enfermarme de COVID, y es que ya se me murió un familiar, ya se me murió por ahí otro amigo, entonces podemos pensar en arsénico album para esas muertes de un ser querido, la inquietud, la angustia y la ansiedad, la grava por el frío. Hay muchos medicamentos para miedo, como bien mencionan, fósforo, está aconitum, licopodium, digitalis purpurea, grafites, argentum nitricum, calcárea carbónica, licopodium. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre cuál es el mejor medicamento que le va a quedar a nuestro pacientito para sacarlo adelante. Aurum, metallicum, belladona, inclusive, que a veces no pensamos en ellos, pero tienen demasiado miedo, angustia, muchísimo temor. Natrium muriaticum, pulsatila, estafisagria, tuya. Por ejemplo, tuya, los pacientes que tienen mucho miedo de enfermedades graves, como tipo cáncer, como tipo COVID, también está funcionando mucho para la ansiedad, pero depende de las características de cada paciente, ¿no? Y también ahorita con todo lo caro, ¿no? Que sale el manejo de los pacientes, que se junta la ansiedad económica con brionía. Yo he visto que ahí hay muy buenos resultados, ¿no? Que se junta la ansiedad ya de por sí por el COVID y aparte la ansiedad económica. Creo que también ahí es un buen recurso la brionía. Fíjense que el otro día estaba platicando con unos colegas acerca de que el paciente de por sí tiene miedo, y cuando uno le da la noticia o el impacto de, oye, ya te diste el estudio de laboratorio, tienes COVID, es muy semejante a cuando te dan la noticia, tienes cáncer. En ese momento sientes que te vas a morir o que te pusieron una pistola en la cabeza y ya no puedes pensar en otra cosa. Entras en un shock traumático y ese shock te termina de agravar muchísimo más la enfermedad y por supuesto que te empeoras rapidísimo. Sí, y cuando tú sientes ese peligro amenazante, entonces tu organismo baja sus defensas y no hay manera de que te puedas recuperar. Y le das entrada en ese desequilibrio que hay de tu organismo, le das entrada a todos los síntomas y a toda la sintomatología que puedas tener, ¿no? Sí, por supuesto. Doctor Daniel, ¿qué opinas? Está el estrés, se libera el cortisol, bajan las defensas y por eso, como dices, le das más entrada incluso a otras enfermedades. Yo creo que, digo, también dentro de, buscando un poquito de la neurofisiología de lo que pasa en la ansiedad, ahorita lo que comentabas, doctor, de que hay tres principales neurotransmisores implicados. Está el GABA, el ácido gamma aminobutírico, está la serotonina y principalmente también está la noradrenalina, que es lo que ahorita comentaba, ¿no? Es esa sensación de huida o de pelea, ¿no? Entonces, hasta ese grado llega la respuesta del cuerpo. No sé también en lo que comentabas ahorita al principio, se me hizo muy interesante esas tres etapas, cómo las has manejado, cómo el primero, cómo le haces para ver qué paciente está en cada uno. Eso me interesaría mucho que me platicaras. Sí, llega el pacientito a consulta y te dice, doctor, es que la verdad es que se me acaba de morir un familiar, además estoy en depresión y además tengo insomnio. Entonces el mismo paciente es el que te va a ir diciendo. Yo le pregunto, oye, ¿y cómo te sientes por la muerte del ser querido? ¿O cuál es el motivo de la consulta? Pues es el insomnio. ¿Desde hace cuánto tiempo tienes el insomnio? Pues es que hace 3 meses. Le pregunto, ¿qué problema emocional tuviste hace más de 3 meses antes de que empezaras con este insomnio? No, pues es que falleció mi familiar hace 4 meses y medio,
Mi padre, por ejemplo, que es algo devastador para cualquier ser humano, y a partir de esa muerte de mi papá, no puedo dormir y tengo muchísimo miedo y ya hasta estoy peleando con las otras personas porque estoy muy irritable. Inclusive ahí en muerte de un ser querido se suma a los miedos de los cuales estamos hablando, más la depresión. Entonces tenemos que ir buscando un medicamento probablemente cáustico que entra de maravilla en esos pacientitos, pero hay muchísimos para la muerte de un ser querido, como estafisagria, natmur que hablabas, ignacia, fosforicum, acidum, inclusive ámbara grisia, cuando mueren demasiados pacientitos y esto se sale de control, arsenicum album, la quesis, hay una gran variedad, tenemos un arsenal impresionante con la homeopatía. Sí, la verdad es que lo que buscas con el medicamento homeopático es romper ese trastorno que se está desencadenando con todo esto fisiológico que nos platicaste, doctor Daniel, y romper esa cadena que se desencadena y que el organismo, el paciente ya no lo puede controlar, ya no hay manera de que lo puedas parar. Y entonces necesitas algo que te ayude a pararlo y a que puedas revertirlo, porque si no, te sigues. Y la verdad es que en esta tríada de la que comentabas, doctor Daniel, tienes que ir valorando, de acuerdo a los síntomas que te va narrando el paciente, sobre qué miasma y sobre qué síntoma estamos girando más, ¿no? Sobre todo en la ansiedad te genera eso que tú comentaste, doctor Daniel, de salir, de correr, de huir, ¿no? De defenderse, como lo comentaste tú. En el miedo ya continúa esto, pero ya es más exacerbado que en la ansiedad, que es 1, en el miedo, que es 2, y ya en la angustia te paraliza. Ese es un grado 3. Entonces ya cuando estás paralizado, ya no puedes hacer más, ya no puedes hacer mucho. Y muchos de los pacientes que tienen COVID, o que les dan, como dijeron ustedes, el diagnóstico de padecer COVID, caen en esa angustia que te paraliza, que ya no te permite moverte, y entonces hace que tu organismo se desequilibre por completo y se vuelva altamente destructivo. Sí. Por eso es miasma 3, ¿no? Okay. No sé qué tipo de pacientes más hayas tú observado en esta gama, si sean más hacia la angustia o se queden en el miedo y en la ansiedad, doctor. De todo, también de todo, pero principalmente yo creo que sí es pues ese es más en el miedo y en la ansiedad. Y ahorita también, no sé si ustedes ya lo han visto, ahorita lo que me ha tocado ver, no sé, de repente ya ven que se juntan 3 pacientes muy parecidos el mismo día, ¿no? Que eso nos pasa mucho como médicos. Es estos pacientes con esa ansiedad y ahorita que empieza el frío con este dolor de huesos, ¿no? O sea, como que ahorita he notado que se ha juntado. Y bueno, ahorita lo que he manejado Rustox me ha funcionado bien. No sé, doctora Perlas, si usted también le ha pasado ahorita que empieza a hacer un poquito más de frío con eso. En fin. Sí, fíjense que ahorita reflexionando lo que comentaba la doctora Perla, que el pánico te paraliza, no solamente cuando te dan una noticia espantosa, sino tengo pacientes que en los temblores se quedan paralizados y no se pueden mover ni bajar de un tercer piso. Y ahí entra de maravilla un medicamento que es opium. Opium te paraliza, el miedo no te puedes ni mover. Ahora, si hay parálisis facial posterior a un miedo o un coraje, es mucho mejor cáustico o fósforo. Y si el miedo hace que estés inquieto, agitado, que no puedas parar, pues es mucho mejor aconitum o arsenicum. ¿Ahí está el diagnóstico diferencial? Sí, la verdad es que la pregunta estuvo como muy, muy útil para poder sacar esta gama de medicamentos, ¿no? Con mucha exactitud. Muy bien, Doc. ¿Algo más que nos puedas agregar? Aprendiendo también aquí muchísimo con esto, la verdad que qué interesante, que o sea, cómo vas llegando a verdaderamente a la raíz, ¿no? De cuál es el medicamento que le puede verdaderamente cambiar y ayudar al paciente, ¿no? Eso es lo interesante. Salen muy bien los pacientes con homeopatía y la verdad es que mucho más rápido, porque fíjense, ahorita pasando esta temporada de muertos, muchos pacientitos, sobre todo niños, se asustan exageradamente y le sumamos que pasó el temblor, le sumamos que pasó COVID, que hay enfermedades y luego uno está muy feliz, pero yo tengo el ejemplo de mi hijo. Hace 3 años tuvo demasiado miedo porque fue al centro y ahí lo asustaron una y otra vez y mi esposa y él estaban muy felices, pero después mi hijo empezó con un tartamudeo
por ese trastorno, por el susto o por el miedo. Y bueno, yo en ese momento le di licopodium, no le ayudó, calcárea no le ayudó. Después me puse a investigar que lo mejor para ese trastorno por susto y que te da un tartamudeo es muchísimo mejor causticum, estramonium y belladona. Son los mejores 3 medicamentos para ese tartamudeo. Entonces salió de maravilla con causticum, se curó con causticum tal vez al mes. Pero si das el medicamento más indicado y el más correcto, la homeopatía funciona de maravilla. El problema no es la homeopatía, el problema a veces somos nosotros, que nos hace falta más conocimiento y capacidad. Sí, la preparación y con todo lo que es materia médica es extensísimo, ¿no? Entonces, necesitamos seguir leyendo y preparándonos, como dice el doctor Daniel, todos aprendemos y eso es lo interesante de este foro, que todos vayamos poniendo nuestro granito de arena, los que lo vemos, los que participamos, los invitados que tenemos y en general todos aprendemos día a día con lo que vamos trabajando dentro de este foro homeopático. Y fíjense que algo importante que tenemos que mencionar es sobre todo no ponerle palabras en la boca a nuestro paciente, porque siempre nos van a sorprender exageradamente con la respuesta que tienen. No, tal vez no sean todos, pero sí va a haber uno específico que le dice, oye, ¿qué sentiste por estas muertes de COVID o qué sentiste por la muerte de un ser querido? Yo he tenido pacientes que me sorprenden y me dicen, pues la verdad es que no me afectó porque está en un mejor lugar, está en el cielo y toman con filosofía la vida. Entonces, en ese momento es mucho mejor Natrum Carbonicum, que es el medicamento ideal. Muy bien, doctor Daniel, ¿algún medicamento que tú tengas que hayas utilizado alguna vez con un paciente así? ¿Con mucha ansiedad? El que más he utilizado con pacientes de ansiedad es arsénicum. Y bien, la verdad he tenido muy buenos resultados, pero lo que ustedes platican ahorita es lo más importante, es como muchas veces es como muy abstracto el concepto de ansiedad, ¿no? Y al momento de estar en la tribuna libre con el paciente y cómo ir logrando que vayan saliendo ciertos cosas que nos pueden ayudar para elegir mejor el medicamento, es buenísimo, ¿no? Porque creo que de eso es donde se enriquece uno como médico y donde verdaderamente encuentras el medicamento apropiado, porque para ansiedad hay muchísimos, ¿no? Claro. Entonces, qué interesante. La verdad es que es un tema muy extenso, muy largo, muy grande, con una cantidad de materia médica y de información que podríamos abarcar, pero nuestro tiempo para este foro se nos está terminando. De todos modos, agradecer mucho su participación, doctor Daniel, un gusto que estuviera con nosotros, doctor Ale, como siempre. Gracias, doctora Perla. Y sobre todo recordarles que si les gustó el video, denle like, compártenlo a quien más le haga falta, suscríbanse al canal y sus comentarios déjenoslos abajo con todo gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor Gracias. Daniel. Doctora. Gracias. Un gusto. Hasta luego a Hasta todos. luego. Gracias, doctora Allen Perla. Hasta luego. Adiós.